Había una gota que tardó en deslizarse. Se quedó un instante en el borde del cristal, como si sopesara si caer o seguir sosteniéndose. Diego miró esa gota, y, por un segundo, le pareció que todo en su vida también estaba a punto de desprenderse. El motor del coche hacía un ruido monótono, la lluvia golpeaba con un compás desigual sobre el techo, y en el asiento trasero, Mateo dormía acurrucado contra la ventanilla, con la sudadera a medio subir y la boca entreabierta. La luz del tablero iluminaba el contorno de su rostro como una promesa simple. Estaba ahí, de verdad, y dependía de él. La carretera se estiraba frente al parabrisas como una cicatriz gris. No había muchas luces a los lados, solo sombras de árboles y, de vez en cuando, una casa con una cortina encendida que parecía mirar sin prisa. Diego había salido temprano esa mañana, era lo habitual. Trabajo de día en la bodega, turno de noche en la mudanza, horas que se tragaban los minutos libres. Había aprendido a medir la vida en pausas entre cargas, en el tiempo que podía robar para cenar algo caliente y revisar las tareas de la escuela de Mateo en el celular. Era un padre soltero que había sustituido los gritos por horarios y las conversaciones largas por mensajes con emoticones. Pensó en saltarse la próxima parada, en llegar a casa, en acostar a su hijo y desaparecer en la cama hasta el ruido del reloj lo obligase a levantarse. Tenía facturas que aparecían como constelaciones que no se apagaban, y esa tarde el dinero no iba a estirarse más. Pero entonces, a la altura de una curva, algo en el arcén le hizo frenar. No fue una toma de decisión heroica, fue un tirón, una resistencia que salió de su cuerpo casi sin pensar. Delante, bajo la lluvia, dos figuras inmóviles. Al principio creyó que eran troncos, solo sombras oscuras, horizontes humanos pegados al asfalto. Al acercarse, el retrovisor le devolvió una imagen más nítida, manos enlazadas, una maleta vieja con la piel reseca, la ropa empapada y dos siluetas que miraban hacia la nada con el cansancio clavado en la cara. No eran jóvenes, no parecían buscar nada, eran abandono en estado literal. Diego apretó el volante hasta que le dolieron los nudillos, y por un instante pensó en la cadena de problemas que ya tenía en casa. Mateo necesitaba libros nuevos, la caldera había pedido reparaciones, su jefe le había dicho que los próximos contratos no estaban seguros. Había razones para no parar, tenía que ser responsable. Y sin embargo, sintió algo en el pecho que le empujó a frenar. Bajó la ventanilla lo justo para que el aire mojado entrara y golpeara el interior con olor a tierra húmeda. El hombre que estaba más cerca levantó la cara. Tenía el pelo cano muy corto, la piel como pergamino y en los ojos un brillo que no era la lluvia, sino la sorpresa de quien no esperaba ser visto. La mujer, apenas unos pasos atrás, sostenía la maleta con una fuerza que le venía de costumbre, no de fuerza. Sus manos temblaban, pero estaban entrelazadas con las del hombre como si ese gesto fuera la única promesa que les quedaba. ¿Se encuentran bien?, preguntó Diego, aunque no sonó como una pregunta formal, más bien como quien ofrece aire a alguien que ha estado sin respirarlo. La voz del hombre salió ronca, a medias por el frío. «Nos dejaron», dijo, «nos dijeron que alguien vendría». La mujer frunció un poco el párpado, como si el sonido de su propio recuerdo doliera. Diego miró la maleta, un cierre oxidado, una etiqueta con letras que se habían deshecho. No había nada dramático en la escena, solo la cruda banalidad del abandono, dos cuerpos que se habían vuelto carga para otros. El coche era cálido, las luces interiores les ofrecían un respiro que la lluvia no podía quitar. Pensó en su hijo durmiendo, en la tranquilidad que le costaba tanto conseguir, y en cómo la mirada de aquel hombre le pedía algo sin palabras. Se acordó de su propia infancia, de una vecina que le dejaba galletas cuando su madre faltaba, de la firmeza en el gesto pequeño que cambió la noche de un niño. Quizá no era un héroe, quizá no tenía tiempo, pero algo le dijo que detenerse ahora sería lo correcto. «Suban», dijo finalmente, con la voz más corta de lo habitual. No era una concesión, era una decisión que no sabía cuánto le costaría.
Los ancianos subieron con dificultad, acunándose en el asiento como si entraran en una habitación que reconocía su cuerpo. El hombre dijo su nombre en voz baja, Antonio. La mujer añadió Marieta. Los nombres cayeron en el coche con el ruido del limpiaparabrisas. Diego sintió que nombrarlos los hacía reales, no estadísticas. Mateo se removió en el asiento trasero y abrió los ojos, confundido por la luz. Al ver a los dos desconocidos se incorporó, aún con el sueño pegado en las pestañas. Sus manos pequeñas se aferraron a la funda de su peluche, que llevaba siempre, un dinosaurio de tela que tenía una costura que Mateo mismo había reforzado con una aguja que le había prestado la abuela de la comunidad. Cuando la mujer, Marieta, bajó la mano hacia el aparato y le mostró una sonrisa débil, Mateo bajó la guardia como quien reconoce un gesto de ternura. ¿Tienes hambre?, preguntó Mateo, con la inocencia que convierte la caridad en una conversación natural. Mi papá trae sándwiches de la bodega muchas veces. Marieta sostuvo la mano del niño un segundo más de lo necesario. En sus ojos apareció una luz que a Diego le atravesó el pecho. Gratitud simple, sin exigencias. La primera parada no fue la casa, fue la clínica de urgencias más cercanas. La voz de Marieta al describir dolores y la forma en que Antonio sostenía su mano hicieron que Diego sintiera que no podía dejarles en la lluvia y volver a su propia noche como si nada hubiese pasado. En la sala de espera, el olor a desinfectante y al café sobresaturado parecía mezclar todos los destinos posibles. Diego contestó por ellos, dio su nombre, explicó que estaba con 2 personas mayores que necesitaban atención. La enfermera, con rostro cansado, miró la documentación que les entregó Antonio, un carnet de identidad arrugado y una hoja de papel con letras apenas legibles, con una dirección que parecía de otro tiempo. No hubo dramas médicos extremos, solo comprobaciones, presión baja, un par de magulladuras por la caída en el arcén, hipotermia leve. Les dieron mantas y un té caliente. Diego observaba cada movimiento desde fuera, como si verlos recuperarse fuera un reaseguro de que había tomado la decisión correcta. Pagó lo que pudo, no era suficiente para arreglar vidas, pero alcanzó para la primera atención. En su bolsillo, el dinero se fue contagiando de la sensación de que ahora tendría menos y al mismo tiempo más razón para seguir cada paso. La noche que volvieron a la casa fue una mezcla extraña de normalidad y novedad. Mateo, que tenía 7 años, insistió en ayudar a poner una manta sobre Marieta. Le dio su peluche al abuelo para que le contara una historia. Diego cocinó lo que había en la despensa, arroz con pollo, poco pero caliente. Marieta comió con la calma de quien saborea el gesto de ser cuidada. Antonio contentó el plato con sonrisas pequeñas. La casa, con su olor a jabón y aceite para planchar, parecía respirar un poco más fuerte. Diego observó desde la cocina cómo los 3 se acomodaban en el sofá y sintió una punzada de cansancio mezclada con algo que no supo nombrar, posibilidad. Las noches siguientes fueron una coreografía de rutinas: llevar a Antonio a la cita con el médico, comprar medicamentos con el saldo que le quedaba, cerrar encargos atrasados para equilibrar los pagos, trabajar en la bodega, levantar cajas con las manos que ya le dolían, y por la noche colocar las sábanas y preparar leche para Mateo. A veces, cuando la casa estaba en silencio y la luz se quedaba grajeando en la cocina, Diego se permitía un minuto para tocar la fotografía que tenía en la mesita, él con un bebé en brazos, su madre al fondo, una sonrisa que no volvería a verse tan seguida. Pensaba en cómo la vida colocaba responsabilidades sobre sus hombros con la misma naturalidad con la que la lluvia cae en otoño. Cuidar de 2 ancianos y un niño era como sostener 3 mundos distintos en equilibrio. Diego aprendió a dividir la energía en pequeños pedazos. En la mañana, Antonio se levantaba con la rigidez de quien lleva años en el mismo cuerpo. Le tomaba 10 minutos calentar los huesos, 10 minutos más para recordar las palabras. Marieta suprimía la ansiedad con una costumbre antigua: hilvanar historias de su infancia, relatos que parecía repetir solo para ver si alguien los escuchaba. Mateo escuchaba asombrado y luego repetía las frases con un orgullo infantil de quien hereda memoria. La gente del barrio comenzó a notar. Doña Rosa,
que vivía a la vuelta, dejó una olla de estofado en la puerta una tarde y, al ver que Diego no salía a recibirla, tocó el timbre hasta que él apareció con un delantal y el pelo pegado a la frente por el sudor. «Te vi traerlos», dijo ella con la voz áspera que escondía buenas intenciones. «No podías dejarlos así, hijo, no podíamos. Ven, toma un descanso, mañana yo te cubro unas horas». Joaquín también ofreció ir con él a la ferretería más barata para comprar lo necesario si decidían quedarse en la casa que había a nombre de Antonio. Los gestos fueron acumulándose. No eran soluciones mágicas, pero tejían una red. La vecindad se convirtió en un equipo de apoyo improvisado. Alguien que recogía la ropa, otro que arreglaba una gotera, una mano que llevaba pan caliente para la merienda. Diego aprendió a aceptar ayuda sin sentir que perdía alguna parte de su independencia. A veces se sorprendía agradeciendo en voz alta, porque reconocer que necesitaba a otros se volvió un acto de humildad que no imaginaba posible. Pero la realidad seguía presente. Los pagos siguieron llegando y la falta de dinero no hizo pausa. Diego miraba las cuentas con una luz que parecía transparente. Cada cifra era un obstáculo, cada mes una montaña. Tardes de quedarse despierto hasta tarde revisando ofertas, llamando a antiguos empleadores, aceptando mudanzas de madrugada para conseguir un extra. El sacrificio fue cotidiano. Dejar de lado una salida con amigos, posponer una compra necesaria, vivir con la nevera a medias. Mateo lo veía funcionar con una mezcla de orgullo y tristeza. A veces, después de un día largo, el niño se acercaba y le regalaba una de sus pequeñas victorias, un dibujo, una palabra alentadora, un abrazo inoportuno que curaba las pequeñas grietas. En la cocina, durante una tarde de lluvia que parecía prolongarse sin fin, Diego encontró por casualidad una hoja dentro de la maleta. No era gran cosa a simple vista, un papel marrón con letras borrosas y símbolos que parecían firmados por un tiempo. Al principio casi lo dejó pasar, pensando que serían viejas cuentas o escritos personales. Pero algo en la disposición de la hoja le hizo detenerse. En la esquina, una dirección, y debajo, una nota escrita con una caligrafía temblorosa que decía: «Casa de la Sierra, legado de la familia». Diego sintió que la habitación se detuvo por un segundo. No fue un hallazgo triunfal, ni una resolución inmediata. Fue el reconocimiento de que la vida de esas dos personas tenía una raíz en otro lado, en un lugar que quizá pudiese ofrecer más que paredes y frío. Mostró el papel a Antonio y a Marieta esa misma noche. Antonio se sentó más erguido que de costumbre, los ojos cristalinos como dos monedas que alguien había frotado. «Eso es de la casa», murmuró, con voz que le venía de lejos. «Nos la dejaron a nosotros hace años, pero no pudimos mantenerla. Roberto, ya sabes». Marieta bajó la mirada y apretó la taza caliente entre las manos. Decidir mudarse significaba aceptar una lista de pérdidas, dejar algunos trabajos que no podrían realizarse desde lejos, renunciar a la certeza de un ingreso mensual fijo, despedirse de aquellos que no podrían acompañarlos. También significaba ganar algo que no se podía calcular con números: tiempo con los abuelos, la calma de no escuchar la sirena de un camión pasando a toda prisa, el sol que se filtra entre los vidrios cuando una casa es tu propia construcción. Diego se sentó en la puerta aquella noche, con Mateo dormido en la cama y la lluvia marcando un compás sobre el tejado. Sostuvo la hoja que había encontrado y la miró como quien evalúa un mapa que puede guiar o perder. Pensó en las horas extra, en la mezcla de orgullo y miedo que lo había empujado a aceptar aquella responsabilidad. Se preguntó si estaba preparado para construir una nueva vida que lo obligara a aprender oficios, a madrugar para arreglar techos, a vivir más cerca de la tierra que de las luces de la ciudad. Fue entonces cuando sintió un sobresalto en la puerta. Alguien llamó tímidamente. Abrió y se encontró con un hombre de mirada cansada, con la ropa limpia pero sin pretensiones. No supo al principio quién era. El hombre vaciló, miró a Diego y tragó saliva. «Me llamo Roberto», dijo, con la voz de quien ha viajado mucho para volver. «Me enteré, supe que mis padres estaban con ustedes». Diego se quedó en silencio. El nombre tenía el mismo golpe que antes, pero ahora lo decía un hombre que parecía distinto a la sombra que su memoria guardaba. Había en aquel rostro un histograma de arrepentimiento.
líneas en la frente, ojos que buscaban algo que no sabía si merecía. Roberto habló torpemente, a medias, confesando que la culpa lo había perseguido, que había vivido en remordimientos, que vino a ofrecer explicaciones. No buscaba excusas, parecía necesitar un lugar donde apoyarse y quizá, en su torpeza, una oportunidad. Diego escuchó sin levantar la voz. Mateo se acercó, sin estar plenamente despierto, y observó la escena con la mirada de un niño que empieza a comprender que las vidas de los adultos son tejidos complejos. No había prisa en decidir, había límites que establecer, y la casa que habían comenzado a imaginar necesitaba normas claras. Sin embargo, algo en el tono de Roberto hizo que Diego sintiera que la presencia del hijo que abandonó no era una condición para cerrar puertas, sino una prueba para poner reglas. Esa noche, cuando cerró la puerta, Diego sintió que el tiempo se había tensado como una cuerda. Tenía ante sí un cruce de caminos, la posibilidad de mudarse a la casa de la sierra, la presencia ocasional de Roberto pidiendo perdón, la mirada de su hijo que aprendía a ser compasivo y a la vez necesitaba estabilidad. Sabía que cualquier decisión tendría consecuencias. Sentía el cansancio acumulado en la nuca, esa vibración sorda que le decía que aún no estaba todo resuelto. Se quedó un rato en la cocina mirando la hoja con la dirección escrita. Afuera, la lluvia seguía, como si quisiera lavar algo más que la carretera. Diego pensó en las manos de Marieta al sostener el peluche de Mateo, en la manera en que Antonio cerraba los ojos cuando escuchaba una canción, en la paciencia de Doña Rosa, en la disposición de Joaquín. Pensó también en sí mismo, en su miedo a perder la estabilidad y en la curiosa certeza de que, si decidía continuar, los sacrificios tendrían un sentido. Al final, no tomó una decisión esa noche, no necesitó hacerlo. Lo que sí hizo fue algo que le costó admitir. Llamó a su jefe para pedir unos días libres y habló con Mateo en la mañana, explicándole que estaban considerando algo grande. Le leyó al niño una historia de un hogar que se reconstruye con manos de vecinos, y Mateo, con la seriedad de quien comprende una aventura, propuso plantar tomates y hacer una casita para pájaros. Sus respuestas lo anclaron. El día siguiente empezó con una resolución tenue, investigar más la casa, hablar con un abogado que conocía a Doña Rosa para entender lo que decían los papeles y preparar a la familia para lo que viniera. Diego había tomado la decisión más importante hasta entonces, no hacer nada precipitado, pero abrir la posibilidad. Sabía que habría que trabajar, sabía que habría noches largas, sabía, también, que los gestos simples, un peluche compartido, una taza de té caliente, una mano que aprieta a otra, podían cambiar la inclinación de una vida. Al salir, miró una última vez la sala donde los tres dormían, Mateo con el peluche, Antonio con la manta cubriéndole hasta la barbilla, Marieta con las manos juntas sobre el pecho. Diego apoyó la hoja contra el bolsillo de la camisa y al cerrar la puerta, escuchó la lluvia como si fuera la confirmación de que todo había empezado a moverse. No como milagro, sino como cadena de decisiones pequeñas que sumadas podían reconstruir algo. La carretera de ida le pareció diferente, la lluvia se había calmado y la niebla jugaba con los faros. Diego manejó con cuidado, con la hoja del papel caliente contra su cuerpo, con la sensación de que esa dirección no iba a resolver todas sus deudas ni eliminar el cansancio, pero que ofrecía algo más peligroso y valioso: dignidad y un proyecto común. En el centro de su mente, una frase se repetía sin cansarse: parar cambió todo. No porque la carretera fuera moralmente buena o mala, sino porque en ese acto se había activado una cadena humana que ahora exigía continuidad. Antes de llegar a la ciudad, se detuvo en una cafetería pequeña en la carretera, una de esas con sillas de madera y una radio que siempre sonaba con boleros. Pidió un café largo, miró por la ventana y vio a un camionero reír en la barra, a una pareja discutiendo sin importancia y al mundo que seguía girando. Llamó a Joaquín para contarle del papel y el amigo ofreció ir el fin de semana para ayudar a limpiar la casa si la decisión era tomarla. La disposición de los otros le alivió el corazón como una manta más. Cuando volvió a casa, la tarde ya era noche. Mateo lo recibió con un dibujo clavado en la puerta. Era una casa con un gran jardín y una familia que sonreía.
Diego lo miró y por primera vez en mucho tiempo no sintió solo la presión de lo urgente, sino la presencia de un rumbo. Sabía que no todo estaría resuelto. Sabía que la llegada de Roberto podía ser tormenta o lluvia que limpió, pero comprendió que su vida, la de su hijo y la de aquellos ancianos, había quedado entrelazada por un acto de detenerse en el arcén. Se quedó de pie un rato observando la casa que respiraba tranquila. En la mesita, la hoja con la dirección esperaba. Diego la tomó con cuidado, como quien sostiene un mapa que aún no sabe leer del todo. Afuera, la lluvia cesó. Dentro, la luz cálida hizo que las sombras parecieran menos largas. Tenía que tomar decisiones duras, pero no eran imposibles. Tenía que negociar con su jefe, hablar claro con Mateo, establecer límites para Roberto y organizar la mudanza. Tenía que aceptar que ayudar no era un sendero que solo traía gratitud. A veces traía complicaciones, a veces traía dolor. Pero también traía encuentros, manos amigas y sobre todo la posibilidad de construir un hogar con sentido. Se sentó en la cama con Mateo que se acercó y apoyó la cabeza en su hombro. En la penumbra, padre e hijo escucharon el silencio como si fuera música. Diego notó que la elección de parar había abierto más preguntas que respuestas y que esas preguntas serían las que lo guiarían en los días venideros. Tomó la hoja de los papeles, la acarició como quien se prepara para un viaje y sin cerrar el capítulo dejó que la noche hiciera su trabajo. En la mañana siguiente, con la luz todavía tibia, Diego preparó una lista larga: reparaciones, contactos, pesos y medidas del esfuerzo. Sabía que tendría que vender algunas cosas, negociar tiempos de trabajo y aprender a priorizar. Sabía que la vida se transformaba cuando se aceptaba la responsabilidad del otro. Y así, con la hoja en la mano y la determinación en la mirada, se encaminó al trabajo sin saber aún si aquella casa sería un refugio o una herida que cicatrizara con el tiempo, pero con la seguridad de no haber elegido el camino cómodo. Si esta historia te está tocando, cuéntame, ¿desde qué ciudad me ves? Las semanas que siguieron no tuvieron un ritmo uniforme, fueron una sucesión de pequeños pactos entre la urgencia y la esperanza. Diego comenzó vendiendo cosas que podía desprenderse sin romperse demasiado: una bicicleta que apenas usaba, una mesa de café con marcas de mudanzas, herramientas que alguien en el barrio necesitaba. Cada venta daba dinero y también, curiosamente, cierta ligereza. No era que los problemas desaparecieran, era que la carga se repartía en manos ajenas, que aceptaban ayudar sin heroísmo, solo por humanidad. Por las mañanas seguía en la bodega. Por las tardes sumaba encargos de mudanza y cuando el cuerpo se lo permitía, arreglaba lo que podía en la casa mientras Mateo hacía las tareas junto a la radio. Anotaba todo en una libreta: contactos, llamadas hechas, fechas de visita al abogado que le había recomendado doña Rosa. Fue ella la que le pasó el teléfono de una mujer que conocía los papeles de la propiedad, no para prometer que todo estaría resuelto, sino para explicar con claridad qué pasos dar. Eso bastó para que Diego dejara de soñar y empezara a trazar una ruta. El abogado fue claro y sin promesas grandilocuentes. Revisó la hoja amarilla con la dirección, miró el documento con atención y dijo lo que debía decir alguien que no regala esperanzas: que la propiedad existía, que el registro mostraba un título antiguo a nombre de Antonio, que había trámites, plazos y costos asociados, y que no sería una carretera recta. Diego escuchó, tomó notas, preguntó por fases, transferencia, acceso, necesidad de obras. Pagó lo que pudo de adelanto, con la misma mezcla de orgullo y miedo que le había acompañado hasta entonces. No era una inversión con retorno garantizado, era una apuesta de trabajo y paciencia. El primer viaje a la sierra fue un corte en el tiempo. La ciudad quedó atrás con su luz eléctrica y sus bocinas, y el paisaje empezó a respirar otra cadencia. El coche subió por caminos angostos, la señal de teléfono se volvió un hilo que a ratos desaparecía. Cuando llegaron, la casa apareció como quien no ha querido ser mirada demasiado tiempo. Un entramado de maderas y tejas gastadas, una cerca vencida, un jardín que había decidido ser pradera. No era una casa de catálogo, era una casa que pedía manos y horas. Antonio y Marieta caminaron por el patio como quien vuelve a reconocer una casa después de mucho viajar.
Sus pies parecían medir cada piedra, cada huella. La casa olía a polvo y a recuerdos. Había libros viejos en una estantería que resistía, una mesa agrietada, cortinas que alguna vez se cosieron con paciencia. Diego miró el techo con la imperiosa pregunta práctica: ¿por dónde empezar? Joaquín, que había prometido venir a ayudar, ya había organizado una cuadrilla de vecinos, uno con una furgoneta, otro con herramientas prestadas, una mujer que sabía de albañilería y 2 jóvenes que buscaban trabajo temporal. Las primeras semanas en el campo fueron de trabajo pesado y decisiones pequeñas pero necesarias. Pintar el interior con cal que ayudó a quitar olor a humedad, arreglar una filtración que aparecía con cada lluvia, desmontar un viejo horno que ocupaba la cocina, abrir un pozo de huerta donde Mateo plantó las primeras semillas con manos torpes y esperanzadas. Había noches en las que el cuerpo pedía no moverse y la mente le empujaba a seguir. Un clavo más, una viga asegurada. Antonio trabajaba en lo que podía, sostenía tablas, contaba historias de antes mientras su cuerpo se acostumbraba al movimiento. Marieta se encargaba del interior. Barría, planchaba, seleccionaba platos con la delicadeza de quien guarda memoria en cada objeto. La dinámica familiar fue cambiando como una danza lenta. Diego seguía saliendo a la ciudad a hacer encargos, pero ya no cada noche. Había que coordinar los días para que alguien vigilara la casa, que el suministro de alimentos llegara, que las citas médicas se cumplieran. La comunidad seguía presente. Doña Rosa llegaba algunas tardes con una olla y le enseñaba a Marieta a preparar un guiso que a ella le salía con la certeza de años. Joaquín coordinó la compra colectiva de madera. Un albañil conocido consiguió una donación de tejas usadas pero en buen estado. Nadie prometía soluciones mágicas, todos ofrecían manos y tiempo. Mateo se transformó de espectador a protagonista de pequeños milagros cotidianos. Probó a sembrar tomates y aprendió que una planta necesita agua y paciencia, que no siempre las cosas crecen a la velocidad que uno desea. Temprano por la mañana iba a buscar huevos a la casa del vecino, ayudaba a limpiar un gallinero improvisado y por las tardes estudiaba bajo una lámpara que don Joaquín donó. Había noches en las que se dormía escuchando el crujido de la madera y otras en las que se quedaba despierto hasta tarde para ver cómo la casa, poco a poco, dejaba de parecer un conjunto de defectos y se volvía un hogar. Los costos siguieron siendo una tensión real. Había meses en que pagar la electricidad y comprar medicinas para Marieta significaba que Diego tuviera que aceptar mudanzas a horas de madrugada, jornadas que le dejaban el cuerpo en una fatiga que dolía en la nuca. No era una historia de recompensas rápidas, era una historia de cansancio compensado con pequeñas alegrías. La risa de Antonio al servir el primer guiso en la nueva mesa, la sorpresa de Mateo al ver sus primeros tomates rojos en la huerta, la camaradería que se había creado en torno a una mesa compartida. En medio de todo eso, Roberto reapareció con más constancia que antes. No fue de golpe ni con una confesión teatral, volvió con gestos concretos y silenciosos. Al principio llegó con una caja de herramientas, luego con una bolsa de cemento, después con manos trabajadas y la mirada que ya no buscaba culpables, sino oportunidades de enmendar. Diego puso límites desde el inicio. No habría un perdón absoluto sin acciones. Las palabras tendrían que probarse en el trabajo diario. Establecieron reglas sencillas pero firmes. Roberto debía presentarse a una hora, ayudar sin imponer, contribuir con tareas concretas y, sobre todo, mantener la distancia suficiente para no convertir la casa en un ring de reproches. Roberto cumplió como si tuviera algo que reconstruir además de la casa, su propia historia. Empezó levantándose al amanecer para llevar materiales, pintando paredes, reparando la cerca. Fue él quien, un domingo, extendió una lona en la huerta y pidió que le enseñaran a podar los árboles. La gente le mostró lo básico y él practicó con humildad. No bastaba con eso, también apareció en la vida de sus padres con gestos que hablaban más que su explicación. Llevó al médico a Antonio cuando una vieja molestia se intensificó, se quedó por la noche cuando Marieta no podía dormir, arregló el sistema del agua que se cortaba cada tanto. No fue perfecto. Hubo retrocesos, silencios incómodos, días en los que se quería marchar, pero al final la suma de actos fue mayor que las dudas. La presencia de Roberto tuvo ese doble efecto.
tensó la cuerda y al mismo tiempo ayudó a tejer un puente. Diego observaba con cautela y a ratos con alivio. Sabía que el perdón no es un gesto sino un proceso que se prueba con constancia. No se dio a dramatismos, pidió gestos repetidos. Roberto respondió con hechos. Le ofreció a Mateo enseñanzas prácticas, cómo reparar una pequeña cerca, cómo clavar una caja con cuidado. En esas tardes, padre e hijo construyeron términos nuevos de conversación, menos demandas, más tareas compartidas. Mateo empezó a mirarlo con la complejidad de quien ve a un adulto en obras de reparación, capaz de fallar, pero también capaz de mejorar. El trabajo de restauración se volvió el corazón de la historia comunitaria. Se corrió la voz en el pueblo cercano y vinieron manos amigas, jóvenes que ofrecían horas a cambio de comida, un carpintero que cedió una mesa de trabajo a cambio de ayudar a terminar una puerta, una maestra que se interesó por la historia y animó a unos alumnos a traer pintura para las paredes. Todo eso no resolvía de un plumazo las deudas, ni eliminaba los días de incertidumbre, pero mostraba que la solidaridad no es un concepto abstracto. Es la suma de horarios cedidos, de herramientas prestadas, de comida compartida. Con el paso de meses, la casa empezó a murmurar otras cosas. Menos golpes de lluvia que se filtraban, una nueva cerca que defendía el patio, ventanas que cerraban sin chirriar. Antonio recuperó una costumbre olvidada. Le gustaba sentarse en la mañana con una taza de café y mirar el valle. Marieta volvió a coser, primero pequeños arreglos y luego cortinas que colgó en la ventana como si estuviera colgando escenas de su memoria. La casa dejó de ser un objeto de miedo y se hizo testigo de una vida que se organizaba alrededor del trabajo común. Aparecieron también pequeños ingresos que no eran grandes, pero que ayudaban. Algunos vecinos pagaban por trabajos de reparación, se vendió una parte de cosecha, alguien compró pájaros criados en el patio. Nada que prometiera riqueza, pero sí una respiración económica más estable. Diego siguió trabajando en la ciudad cuando era imprescindible, pero las urgencias nocturnas fueron disminuyendo. La casa en la sierra no pedía tanto de su tiempo porque ya no era un proyecto individual, sino colectivo. Con el tiempo, la historia traspasó el pueblo. Un periodista de la publicación local escribió un perfil breve, la historia de un padre que, por detenerse en la carretera, había comenzado a reconstruir una vida para 4 generaciones. El reportaje no fue pomposo, contó los hechos con respeto, las dificultades, la solidaridad, la casa en la sierra como un proyecto comunitario. La nota despertó interés, y con él, ofertas pequeñas. Alguien donó unas ventanas, un chef local organizó una cena benéfica cuyos fondos fueron para comprar materiales. Nada extraordinario, todo conforme a la realidad. Ayuda que llegaba en dosis que requerían trabajo para multiplicarse. La llegada del reconocimiento no cambió la naturaleza del esfuerzo. Si acaso, puso en perspectiva la idea de que las decisiones personales podían provocar reacciones en cadena. Diego no se permitió vanidad. Al contrario, hablaba de la suerte de haber encontrado manos dispuestas y de lo mucho que aún quedaba por hacer. En las reuniones del pueblo, a veces los vecinos lo miraban con respeto. Él aceptaba las felicitaciones con el mismo gesto con el que aceptaba una herramienta, agradecido y consciente del peso. El aniversario que celebraron unos meses después no fue una fiesta diseñada para la prensa. Fue una reunión sencilla en el patio, con luces colocadas en hilos, platos traídos por vecinos, una repostería hecha por la señora que vivía más arriba y 2 guitarras prestadas que tocaron canciones mientras las sombras jugaban en la pared. Se organizó sin protocolos. Mateo puso una mesa con limonada. Antonio y Marieta se sentaron juntos en la primera fila improvisada. Y Roberto se quedó al final, con las manos aún marcadas de trabajo, sin buscar protagonismo. Hubo discursos breves, uno de Joaquín, otro de Doña Rosa, una palabra de Diego que no se alargó en dramatismos. Dijo lo que debía decir un hombre que ha aprendido a medir la importancia de los gestos, que nadie había salvado la situación milagrosamente, que lo que había funcionado era el tejido de manos y horas, que cada deuda seguía pesando, pero que la dignidad de tener un lugar donde vivir y la mirada tranquila de su hijo no tenían precio. Cuando terminó, la gente aplaudió con ternura, más como quien celebra una estación de paso que un final definitivo.
En el medio del festejo, Mateo subió a una silla y con la inocencia que tienen los niños para nombrar lo que sienten, dijo algo simple. Mi papá paró en la carretera y ahora tenemos más abuelos. La frase provocó risa y un silencio cálido. Antonio, con la voz quebrada, levantó la copa y dijo algo que sintetizaba lo que todos sentían. Esto es hogar. Fue un momento de esos que cosen a la gente con hilo vivo y que dejan una marca sin presumir. La relación con Roberto siguió siendo una de límites en construcción. No fue un arco que se cerrara con magia, fue una secuencia de pasos que incluyeron trabajo regular, días en los que las acciones hablaban por él y otros en los que el silencio decía tanto como cualquier gesto. Diego no cedió la autoridad del hogar. Marcó tareas, pidió explicaciones cuando algo no estaba hecho y permitió que la confianza se ganara. Roberto respondió con persistencia, y esa persistencia terminó por abrir puertas que antes estaban cerradas. Pasado un año desde que Diego levantó la ventanilla en la lluvia, la vida había cambiado de manera profunda y no siempre cómoda. Había aprendido a aceptar que ayudar trae cansancio, interlocuciones difíciles y días de incertidumbre. Había aprendido también que la dignidad no se compra con dinero, sino que se reconstruye con gestos. Un techo arreglado, una visita al médico, una tarde de trabajo compartido. Mateo había ganado un paisaje verde para crecer. Antonio y Marieta habían recuperado una casa con historia. Roberto había encontrado un modo de enmendar con manos y tiempo. En una noche tibia, mientras la casa respiraba con calma, Diego se sentó en el banco del porche y miró el valle. Respiró hondo, sintiendo en el cuerpo la mezcla de fatiga y alivio. No era un final. Había días en que la incertidumbre asomaba de nuevo. Facturas atrasadas, un envío de materiales que demoraba, la constante necesidad de generar ingresos. Pero había también una certeza nueva, que las decisiones pequeñas se convierten en ríos si las alimenta la constancia humana. Sus pensamientos fueron simples y hondos a la vez. Se acordó de la gota en el parabrisas que había visto la primera noche, de cómo había dudado y luego detenido el coche. Pensó en los rostros en el arcén que lo miraron sin pedir nada, en la mirada de Mateo cuando entendió que la compasión no siempre es cómoda, en la terquedad de Marieta por coser cada mañana. Pidió fuerzas en su intimidad a lo que él llamaba a veces al final del día, una plegaria breve, sin dogmas, para que tuviera claridad y resistencia. No fue un acto de fe teatral, sino un susurro que le ayudó a seguir. Esa noche también pensó en la comunidad, en cómo un grupo de personas había decidido invertir tiempo en un proyecto que no les arrebataba nada valioso, sino que les pedía un poco de su cotidiano. Pensó en la niña que le había dado un paquete con pan en la puerta, en el carpintero que había movido su agenda para ayudar con una puerta, en el periodista que escribió la nota sin relieves porque comprendió que la historia real era la cotidiana. Antes de ir a dormir, Diego subió al cuarto donde Mateo ya dormía. Se quedó un rato mirando al niño, pensando en el futuro que no era un destino garantizado, sino un conjunto de posibilidades. Le besó la frente con la ternura de un hombre que entiende que criar es también aprender a pedir ayuda. No prometió nada que no supiera cumplir, prometió presencia. Eso, en su vida, era lo más valioso. Cuando cerró los ojos, supo que la decisión de parar había activado algo más grande que él, una cadena de manos, historias y compromisos. Eso no lo eximía de seguir pagando cuentas ni de noche sin dormir, pero sí le daba un propósito. Comprendió que, cuando una persona elige detenerse y ofrecer lo poco que tiene, no siempre resuelve todo, pero abre la posibilidad de que otros se sumen. Y así, pieza por pieza, una casa que estaba rota se convirtió en hogar, y una familia improvisada empezó a sostenerse por sí misma. Si algo quedaba por decir, no era un consejo con tono moralista, sino una invitación práctica. Estar atentos, detenerse cuando sea posible, reconocer que un pequeño gesto puede ser el inicio de una transformación lenta y real. Diego lo sabía en su propio cuerpo. Un gesto le había cambiado la trayectoria.
No se trató de milagros ni de riquezas repentinamente concedidas. Se trató de trabajo, de límites, de pedir ayuda y de aceptar que la comunidad restret cuando se necesita. La historia que vivieron no concluye en ese porche ni en esa noche, continúa en las mañanas en que se levantan, en las manos que siguen trabajando, en la huerta que pide cuidados y en la escuela a la que Mateo va ahora con el orgullo de quien vive en dos mundos que aprendieron a convivir. Para Diego, la lección fue dura y hermosa, que la decisión de hacer lo correcto implica costo, pero que ese costo puede transformarse en dignidad compartida. Si al escuchar esto sientes algo que te mueve, compártelo con alguien. Suscríbete para que más historias así lleguen, y la próxima vez que pases por un arcén y veas a alguien que parece necesitar, recuerda que detenerse tal vez no lo arregle todo, pero puede ser el primer paso para reconstruir.